nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, pues aquí con nosotros tenemos dos sacerdotes, el Padre Raúl López, que antes estuvo en la catedral y luego es vicario en la iglesia de Yarnell, el pueblo que se quemó, y a él se le quemó la casa también. Él vive aquí y va los sábados a Yarnell y a Congress. Son dos pueblitos que están juntos. Él nos ayudará aquí con las llamadas de emergencia a los hospitales y cosas así durante la semana, pero él el sábado y el domingo tiene otros compromisos. Y está también el Padre Pedro de una de las diócesis de California, que estará aquí por lo menos hasta noviembre para ayudarnos con la misa en latín. Escuchamos esto del Evangelio, que Jesús habla del árbol que da buenos frutos y del árbol que da malos frutos. Pero ¿a qué árbol creen ustedes que se refiere cuando él habla de echarlo al fuego? Pues el árbol que está dispuesto para el fuego es el que no da buenos frutos, ¿sí? Que es el cristiano sin buenas obras. Porque imagínense cuántos de nuestros conocidos, de nuestras amistades, de nuestros compañeros de trabajo o vecinos no tuvieron la dicha de haber nacido en el seno de la iglesia, ni haber recibido tantas gracias y tantos beneficios de la gracia de Dios como nosotros hemos recibido. Es decir, el Padre de familias, que es Dios, nos ha cultivado en el seno de la iglesia con sus manos. Entonces Él tiene derecho a que demos fruto. De caso contrario, sería justo que Él nos arrojara a las llamas. Entonces, para librarnos de esta sentencia que dice todo árbol que no dé frutos buenos será arrojado al fuego, para librarnos de esta sentencia es absolutamente indispensable que demos frutos y que este fruto sea bueno, bien hecho, en otras palabras. Entonces es un error hoy en la mayoría de los cristianos que creer que para salvarse basta con dejar de cometer los actos que la iglesia o Dios prohíben. Entonces muchos dicen, yo no le hago mal a nadie, mas Jesucristo les declara que serán condenados al fuego eterno, no por haber hecho el mal, sino por haber dejado de hacer el bien. Porque no toda ley consiste en guardarse del pecado. Entonces, para evitar la terrible sentencia que pronuncia nuestro Señor en el Evangelio, no basta producir frutos, sino que esos frutos sean buenos. Sí. Podríamos, por ejemplo, traer a la memoria este otro pasaje del Evangelio de los talentos, que dice, aquel hombre rico, al irse a un país lejano, reparte lo que tiene. A uno le da 5, a otro 2 y a otro 1. El que tuvo 1 no hizo nada malo con él, no ofendió a nadie con él. Es más, lo escondió para que no se lo fueran a robar. Y precisamente por eso él fue condenado, por no haber hecho nada con el talento que recibió. Entonces, imagínense, si nosotros nos aplicamos a nosotros mismos esta parábola, bien podríamos nosotros decir,
que no hemos cometido graves culpas, que no somos ni usurpadores, ni juzgadores, ni calumniadores, ni impúdicos, ni cosa parecida. Ciertamente que no seremos condenados por tales crímenes, pero posiblemente seamos condenados por no haber hecho el bien, y haberlo hecho bien por amor a Dios. Es decir, no haber hecho aquellas obras que corresponden a nuestro estado de vida. Entonces, al mandarnos Jesucristo que produzcamos buenos frutos, desde luego señala que sean agradables a Dios. Entonces, por eso Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no podemos olvidarnos nunca de esta máxima de nuestro Señor, porque lo que eleva al hombre a la perfección, a la santidad, lo que le da derecho de entrar en el reino de los cielos es hacer en todo la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, esa voluntad de Dios la debemos hacer perfectamente cada cual en el estado que Dios nos ha puesto. Es decir, los deberes propios del estado de cada uno de nosotros. Entonces, el cristiano, cada uno de nosotros, debe considerar su estado de vida, su vocación, como el puesto en que Dios los ha colocado a cada uno de ustedes y que tiene ciertos actos propios de ese estado de vida que han sido también impuestos por Dios. Entonces, Dios los ha puesto en un estado de vida particular con ciertas obligaciones que ustedes deben de cumplir. ¿Sí? Entonces todos, desde el más importante hasta el último de los hombres, tienen esa vocación y esas obligaciones. Entonces su estado de vida es el camino en que los ha puesto Dios para que lleguen hasta Dios. ¿Sí? Y al ponerlos en esa senda, en ese camino, les ha puesto también unas obligaciones. Entonces, cuando los saque de ese camino, les pedirá cuenta de todo lo que les dio. Entonces, debe estar lejos de nosotros esta falsa piedad que hoy por hoy es muy común, que consiste en abandonar los deberes propios de nuestro estado para llegar a ser otros, a los que no nos llama la obligación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si durante ciertas horas, durante la semana, es mi obligación trabajar o estar en la casa, limpiar la casa, ordenar las cosas de la familia, esa es la voluntad de Dios y no es estar en otra parte, incluso aquí en la iglesia. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, cuando el deber nos exige, el trabajo es mejor que la oración. El trabajo bien hecho, por amor a Dios. Es decir, yo me santificaría mejor haciendo mi trabajo que haciendo cualquier otra cosa, aunque sea mejor. ¿Sí? Entonces, hagamos bien, con perfección, aquello a lo que estamos obligados. ¿Sí? Esa es la regla a la que hemos de acomodar nuestra conducta. Porque, imagínense, nuestro Señor solamente utilizó 3 años de su larga vida para hacer todo tipo de milagros. Entonces, ¿qué hizo durante 30 años que precedieron a estos 3 años? Pues hizo en todo lo que le agradaba a Dios. Las cosas simples, ordinarias, corrientes de todos los días.
y las hizo bien. Y por eso él mismo dice: yo hago siempre lo que le agrada a Dios. ¿Sí? Entonces, Él es nuestro modelo. Él es nuestro modelo en esto. Hemos de asegurarnos de que el único impulso que anime todos nuestros actos sea el deseo de cumplir con la voluntad de Dios, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con esto entendemos que cualquier acción que nosotros hagamos, sea muy grande o sea muy pequeña, nos obtiene mérito para esta vida y para la otra. Es decir, un aumento de gracia en esta vida y un aumento de gloria en la otra. Entonces, si todo lo hacemos con el deseo de agradar a Dios, eso nos obtiene para nosotros un tesoro para esta vida y para la otra. La recta intención de agradar a Dios en todas las acciones es aquella cosa que convierte todas las cosas en oro. Y esto sin tener que hacer cosas raras ni extraordinarias, ni vivir en otra parte, ¿verdad? Sino cada quien donde vive, sin aumentar nuestro trabajo ni nuestra fatiga. Entonces, imagínense, qué dicha para nosotros poder con tan poca cosa producir frutos de santidad en este mundo y presentarlos un día a Dios. Entonces, obedecer la voluntad de Dios, cumplir los deberes del estado de vida que tenemos y hacernos dignos de la gloria eterna, ese es el fin de cada uno de nosotros. Entonces, la voluntad de Dios es nuestro origen, nuestro principio. El cumplimiento de nuestros deberes es el medio y nuestro término, la gloria celestial. Que el Señor se digne en su infinita misericordia otorgárnosla a todos y cada uno de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.